Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Con tu apoyo podremos seguir subiendo contenido, crecer juntos y construir una gran comunidad. En el corazón sofocante del Caribe, donde la humedad parecía incrustarse en los huesos y el sol abrasador caía sin piedad sobre los interminables campos de caña de azúcar, latía un mundo construido sobre el dolor. Cada tallo cortado, cada gota de sudor derramada y cada grito ahogado de los esclavizados era el verdadero motor de la riqueza europea. Las plantaciones de Saint-Domingue, la colonia más lucrativa de Francia, eran también el escenario del tormento humano más brutal. Sin embargo, de aquella tierra empapada en sangre y explotación, surgió una figura que parecía imposible. Un hombre forjado en las cadenas de la esclavitud, que llegaría a desafiar y vencer a uno de los estrategas militares más temidos y admirados de la historia, Napoleón Bonaparte. Su nombre, Toussaint Louverture, no suele retumbar en las aulas ni en los libros de historia con la misma fuerza que Alejandro Magno o Julio César, pero lo que hizo lo coloca, sin duda, al mismo nivel. Si te gusta lo que ves, dale al botón de suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte. Louverture no solo lideró la única rebelión de esclavos que triunfó a gran escala en toda la historia de la humanidad, sino que transformó esa revuelta en un movimiento capaz de quebrar la maquinaria de guerra del poderoso imperio francés. Donde otros generales conquistaron territorios en nombre de reyes o imperios, Louverture lo hizo en nombre de la libertad de los oprimidos, y esa diferencia, tan radical como peligrosa para las potencias de su tiempo, lo convirtió en la peor pesadilla del hombre que soñaba con dominar Europa y más allá. La historia de Toussaint Louverture no se abre entre cañones ni tambores de guerra, sino entre los surcos interminables de una plantación en Saint-Domingue, la joya más codiciada del Imperio francés. A mediados del siglo XVIII, esa isla era la máquina de oro blanco que enriquecía a Europa, y al mismo tiempo el infierno donde cientos de miles de africanos esclavizados eran triturados por el trabajo forzado y las cadenas. Allí, alrededor de 1743, nació un niño marcado por el destino, Toussaint, hijo de un príncipe africano arrancado de su tierra y vendido como mercancía. Aunque creció bajo la opresión de la esclavitud, el joven Toussaint no era como los demás. Su inteligencia y disciplina lo distinguieron desde temprano. Aprendió a leer y escribir, un privilegio excepcional para un hombre negro en aquella época. Dominó varios idiomas y adquirió conocimientos médicos y militares. Con el tiempo obtuvo la libertad, pero jamás se desligó de las raíces que lo unían a los que seguían encadenados. Veía, escuchaba y comprendía. Sabía que el látigo no solo desgarraba la carne, sino también la dignidad. Ese aprendizaje silencioso se transformó en acción cuando los ecos de la Revolución Francesa atravesaron el océano y prendieron fuego en las colonias. En 1791, Saint-Domingue ardió en una de las revueltas de esclavos más feroces jamás vistas. Entre machetes improvisados y hogueras de plantaciones, Toussaint no apareció de inmediato como el gran caudillo que llegaría a ser. Primero fue asistente médico, atendiendo a los heridos y organizando pequeñas unidades de combate. Pero en medio del caos, su mente estratégica brillaba con cada movimiento. Supo leer no solo el campo de batalla, sino también el tablero político que se desplegaba en Europa y América. Louverture entendió lo que pocos podían comprender, que la libertad de su pueblo no se ganaría solo con victorias militares, sino con una inteligencia capaz de maniobrar entre imperios que veían a los esclavos como piezas descartables en su juego de poder. Mientras en París se gritaban las palabras libertad, igualdad y fraternidad, en Saint-Domingue esos ideales sonaban como un cruel eco que parecía no estar destinado a los negros que trabajaban hasta la muerte en las plantaciones. Toussaint Louverture, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar esa hipocresía. Con astucia política, supo que la revolución no solo se ganaba con machetes, sino también con alianzas estratégicas.
Así, ofreció su lealtad a la República Francesa con una condición inquebrantable: la abolición definitiva de la esclavitud. Ante la presión de una rebelión que amenazaba con devorar su colonia más rica, Francia cedió, al menos de manera temporal. Era un triunfo histórico, pero Toussaint sabía que esa promesa era frágil, como papel mojado en manos de políticos que veían a los negros como piezas de una balanza económica. Esa tensión entre lo prometido y lo negado se convertiría en el motor de sus futuras batallas. Fue en ese terreno incierto donde la genialidad militar de Louverture alcanzó su esplendor. Tomó a un ejército improvisado, compuesto por hombres y mujeres que habían sido esclavos, y lo transformó en una máquina de guerra disciplinada y feroz. No eran soldados profesionales, pero bajo su mando se convirtieron en estrategas de la selva y las montañas, expertos en tácticas de guerrilla y maniobras sorprendentes. Louverture no solo derrotó a las milicias blancas de los colonos, también frustró a los españoles, que intentaron ganarse a los rebeldes prometiéndoles libertad, y expulsó a los británicos, que vieron en la inestabilidad una oportunidad de expandir su imperio. Con cada victoria, el hombre que había nacido esclavo no solo liberaba territorios, sino que humillaba a las potencias más poderosas del mundo. El verdadero desafío de Louverture llegó en 1802, cuando un nombre que ya infundía miedo en toda Europa puso sus ojos en él: Napoleón Bonaparte. El hombre que había aplastado a reinos, reconfigurado fronteras y humillado a monarcas, no podía tolerar que un general negro hubiera levantado una república en la colonia más valiosa de Francia. Su ambición era clara: recuperar Saint-Domingue y, con ello, reinstaurar la esclavitud como pilar económico del imperio. Para llevar a cabo esta misión, Napoleón no escatimó recursos. Envió a su propio cuñado, el general Charles Leclerc, con 40,000 soldados curtidos en las campañas de Italia y Austria. Era la expedición militar más grande que Francia había enviado jamás a sus colonias. A ojos de Europa, la derrota de Toussaint era cuestión de días. Pero lo que Napoleón no sabía era que en el Caribe se libraba una guerra muy distinta a las que dominaban en el viejo continente. Saint-Domingue no era una planicie europea para caballerías y artillería pesada. Era un infierno de montañas empinadas, selvas densas y un clima abrasador. Louverture, conocedor de cada sendero y cada río, entendió que la guerra convencional lo condenaría al fracaso. Así que cambió las reglas del juego. Su ejército, en apariencia desorganizado, se convirtió en una sombra constante. Atacaban de noche, desaparecían entre la espesura, incendiaban plantaciones enteras para privar a los franceses de alimentos y quemaban ciudades para dejarlos sin refugio. Golpeaban las líneas de suministro, tendían emboscadas letales y luego se desvanecían en las montañas, lugares donde los caballos franceses se quebraban y los soldados caían víctimas del calor y las enfermedades. Era una guerra de resistencia total, una combinación de estrategia militar y guerra psicológica. Louverture no solo combatía con armas, sino también con el miedo y la desesperación, erosionando poco a poco la confianza del ejército más poderoso del mundo. Pero la guerra en Saint-Domingue no solo se libraba con fusiles y machetes. El enemigo invisible fue el verdadero verdugo de las tropas francesas. La fiebre amarilla, esa enfermedad endémica del Caribe, comenzó a propagarse como un fuego lento, devorando regimientos enteros. Soldados que habían sobrevivido a las campañas europeas caían fulminados por la fiebre, los vómitos y el delirio, incapaces de resistir el clima tropical. Louverture lo había previsto. Sabía que el cuerpo europeo no estaba preparado para aquel entorno, mientras que sus hombres, nacidos o aclimatados a la isla, resistían sin caer en masa. Cada baja francesa significaba menos disciplina, menos moral y, sobre todo, más tiempo ganado para la causa de la libertad. Lo que Napoleón había anunciado como una campaña relámpago comenzó a convertirse en un pantano de sangre, enfermedad y desesperación. Frustrado por la imposibilidad de someter a Louverture en el campo de batalla, el general Charles Leclerc recurrió al arma más antigua, la traición.
Fingiendo desear un acuerdo, convocó al líder haitiano a una reunión bajo bandera blanca, prometiendo paz y negociación. Toussaint, siempre diplomático y consciente de que la guerra no se ganaba solo con espadas, aceptó la invitación. Sin embargo, aquel gesto de confianza fue su perdición. En lugar de honrar el acuerdo, Leclerc ordenó su arresto. Louverture fue apresado, separado de su tierra y enviado en secreto a Francia, lejos del sol caribeño que había forjado su resistencia. Allí, en el inhóspito fuerte de Joux, en las montañas del Jura, fue confinado en condiciones brutales. Privado de calor, alimento y salud, el hombre que había puesto de rodillas al imperio más temido del mundo, murió en 1803, consumido por el frío y la miseria, pero jamás derrotado en espíritu. Pero la muerte de Toussaint Louverture no significó el final de la lucha. Más bien, fue la chispa que encendió la furia de sus hombres. Si Francia había creído que encarcelar a su líder bastaría para sofocar el fuego de la rebelión, pronto descubrió lo contrario. Los antiguos lugartenientes de Louverture, endurecidos por años de guerra y formados bajo su disciplina, se convirtieron en el motor imparable de la resistencia. Entre ellos, Jean-Jacques Dessalines destacó como el más feroz, un comandante que transformó el dolor por la pérdida de su mentor en un odio implacable contra los franceses. Con cada batalla, con cada aldea recuperada, los combatientes juraban que la sangre de Louverture no había sido en vano. En 1804, el mundo presenció lo impensable. El ejército que Napoleón había enviado con arrogancia, convencido de que en pocas semanas retomaría la isla, fue derrotado y expulsado por completo. Saint-Domingue dejó de existir bajo ese nombre colonial y nació Haití, la primera república negra independiente del planeta. Fue la única revuelta de esclavos en la historia que culminó con la fundación de un Estado libre, un hecho que estremeció los cimientos de todas las potencias esclavistas. Mientras tanto, Napoleón, incapaz de sostener su sueño imperial en el Nuevo Mundo, se vio obligado a renunciar a sus planes americanos. En un giro de ironía histórica, vendió el vasto territorio de Luisiana a Estados Unidos, una transacción que cambiaría el mapa político de Norteamérica para siempre. Todo eso, directa o indirectamente, había sido obra del hombre al que intentó silenciar, Toussaint Louverture. El legado de Louverture quedó grabado en paradojas que lo vuelven aún más fascinante. Fue un antiguo esclavo que luchó por los ideales de una república que luego lo traicionó. Un hombre que anhelaba la paz, pero que se convirtió en maestro de la guerra. Un general que nunca perdió una batalla decisiva, pero murió encadenado en una celda helada a miles de kilómetros de su tierra natal. Sin embargo, ni las rejas ni el frío del Jura pudieron apagar la magnitud de lo que había logrado. Louverture demostró que el mito de la invencibilidad europea podía quebrarse, que la libertad no era un privilegio de piel o nacimiento, sino un derecho universal que podía conquistarse a sangre y fuego. Y así, la peor pesadilla de Napoleón no fue una batalla perdida en los campos europeos, sino un hombre negro nacido esclavo en una isla del Caribe, que transformó la humillación en dignidad y la opresión en libertad. Su historia es un recordatorio de que incluso frente al poder más absoluto, la voluntad de un pueblo decidido puede cambiar el rumbo del mundo. Aunque Francia intentó silenciar su nombre y Haití, con el paso de los años, enfrentó contradicciones internas sobre cómo reconciliarse con su legado. La figura de Toussaint Louverture resistió el paso del tiempo. No pudieron borrarlo de la memoria colectiva. Su historia se convirtió en un faro que brilla más allá de las fronteras del Caribe, un símbolo de resistencia, de inteligencia estratégica y de una valentía inquebrantable. Sus movimientos militares aún se estudian en academias de guerra, mientras que sus palabras, cargadas de visión y claridad, siguen inspirando a generaciones. Louverture no solo imaginó un mundo en el que los hombres negros dejaran de ser vistos como simples herramientas de trabajo, sino que fueran reconocidos como arquitectos de su propio destino. Aquella visión le costó persecuciones, cadenas y finalmente la vida,
pero también cambió el rumbo de la historia mundial. Hoy, cuando el planeta sigue debatiendo sobre imperio, raza, libertad y justicia, la voz de Louverture resuena más actual que nunca. Su vida nos recuerda que la genialidad no está determinada por el color de la piel, que el liderazgo puede brotar de los lugares más marginados y que ningún imperio, por más poderoso que parezca, es invencible si subestima la determinación de los oprimidos. El mundo sigue recordando a Napoleón Bonaparte como un estratega brillante, un coloso de la guerra que redibujó Europa. Pero en las colinas ardientes de Saint-Domingue, entre cañaverales incendiados y gritos de libertad, fue un general negro, Toussaint Louverture, quien doblegó la arrogancia del emperador y demostró que la resiliencia, la inteligencia y la visión pueden eclipsar incluso al hombre que se creía dueño del destino de los pueblos.